Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Temas. Hay varios temas. Sí, uno podría hablar, digamos, de los retiros, la polémica que hay a nivel político. Podríamos hablar también, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que está viendo si se elimina o no se elimina el CIMSE, pero en materia educacional hoy día se ha producido un hecho muy, muy grave. El rector del INBA, un liceo emblemático de la capital, Instituto Nacional Barros Arana, ha denunciado amenaza en su contra, amenaza contra los profesores, grupos minoritarios, dice, liderados por gente de afuera, que sale del liceo a quemar buses y que ha generado una situación de amedrentamiento gigantesco al interior del liceo, que tiene más de una quincena de profesores con licencia, por ejemplo. ¿Por qué es interesante esto como un fenómeno para mirarlo? Lo que dice el rector Gonzalo Saavedra. ¿Por qué es interesante verlo? Porque a veces los liceos también son expresión de algo que está pasando en la sociedad. Y esto tiene que ver con la validación de la violencia como instrumento político, partamos por ahí, pero además con una cierta laxitud respecto a este fenómeno por parte de las autoridades, sin ponerle signo político a la autoridad en general. Una especie como de quedar pasmado, o simplemente no atreverse a actuar, o tener prejuicios para actuar. Pero fíjate que cuando un rector es agredido, el rector de un liceo, uno dice, bueno, ¿en qué contexto puede darse? El rector, ojo, insistimos, el rector habla de grupos minoritarios, liderados por gente de afuera. No estamos hablando que son los alumnos del INBA, estamos hablando de grupos minoritarios de acuerdo a la descripción que hace de hecho, el rector. Textual, dice, hoy en la mañana un grupo de jóvenes encapuchados sale desde el interior del colegio, sale a hacer una barricada y después queman una micro al frente del colegio. Luego yo intento cerrar, pero ellos entran violentamente. Sigo intentando cerrar la reja y me golpean por la espalda. Y incluso después dicen que hay algunas personas que fueron amenazadas con cuchillo, algunos apoderados, etc. Entonces, yo digo, asumamos que son grupos minoritarios, pero que grupos minoritarios tengan la capacidad finalmente de afectar a toda una comunidad, algo debiera decirle a las autoridades, ¿no? Fíjate que ninguna autoridad se ha referido a este tema. No. ¿El Ministerio de Educación ha dicho algo? ¿El municipio de Santiago ha dicho algo? No, de hecho hoy día el ministro de Educación ha estado públicamente, pero básicamente con lo que es la modificación del CIMSE, que es lo que él está argumentando, entregando detalles. A ver, estos hechos que... Colegio de profesores, por lo menos en estos hechos muestran algo, una degradación de la convivencia nacional muy, muy grande. Y yo insisto, una degradación a la que han colaborado muchos, ¿sabes? Incluso en el mundo político, pero no solo en el mundo político. Entonces, hoy día podríamos decir que hay una parte, la mayoría de la comunidad, pues si estos son grupos minoritarios, porque la mayoría de la comunidad termina siendo víctima de estos grupos minoritarios y pasan a ser prácticamente rehenes, ¿no? A lo menos de un ambiente de amedrentamiento y de violencia, incluido el rector. Hay que poner atención a estos fenómenos porque después se convierten en algo habitual, sin hacer parangón con la delincuencia, que algo tiene, ¿no es cierto? Delincuencia, salir a quemar una micro tiene algo de eso. Tal como hemos hablado, cómo se ha ido incrementando los niveles de la delincuencia y termina uno acostumbrándose, bueno, esto también. O sea, estos hechos pasan a ser, o sea, este va a ser el panorama habitual de algunos liceos emblemáticos. Y como muchas de estas personas, sin nombre en esta especie de callejón, un callejón oscuro que es Twitter, inventando cosas como que el rector tiene un sistema de inteligencia para seguir a los estudiantes, como una especie de cultura de la cancelación hacia la autoridad del plantel educativo, porque lo acusan de casi como que él va a estar haciendo una especie de matonaje. Es cierto, muy insólito. Bueno, es quienes, a ver, muchas de esas personas en el fondo justifican la violencia política, si eso hay que decirlo claramente, que por definición, es la renuncia a la democracia. O sea, es la ley del más fuerte. En mis años de estudio los inspectores denunciaban a los que fumaban cerca del colegio, o que, o sea, imagínate cómo han cambiado las cosas. Claro, y se llamaban a los apoderados, y no se cortaban el pelo, y eso no era ser un seguidor ni sapo ni de inteligencia. Era poner normas, sí, pero aquí estamos hablando de delito. O sea, cuando tú sales a quemar una micro es un delito, no es... o sea, pero lo que quiero decir es que ha cambiado... Ha cambiado.
Ha cambiado. Oye, La libertad ha tenido, la supuesta libertad ha tenido algunos... No, yo estoy a favor de más libertad, pero yo creo que cuando se está en los colegios hay que poner límites. Pero hay límites que no deben cruzarse, ¿no? Eso está, y en todo ámbito, no solo en los colegios. Oye, lo otro tiene que ver con, a ver, el gobierno ha sufrido, y algunos dirán por causa propia, digamos, por los errores cometidos, muchas embestidas, pero pocas pueden ser tan, yo creo, dolorosas para el Ejecutivo como las del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, porque es una persona de la coalición. A ver, Daniel Jadwe es tan de la coalición de gobierno que participó en las primarias. O sea, no es cualquiera. Algunos dicen, oye, no, pero si él no fue parte del gobierno. A ver, perdóname. Daniel Jadwe compitió en las primarias con Gabriel Boric. Era él o Boric. Claro. Eran las dos cartas fuertes y visibles de esa coalición, la coalición de gobierno. Y hoy día ha salido, bueno, en Venezuela, con críticas muy duras, y el problema es que son críticas casi personales al mandatario, diciendo que él no es capaz de... Entonces, es muy complejo. Ha tenido que salir la vocera de gobierno, Camila Vallejo, a responder, a marcar límites, a establecer diferencias, pero la pregunta es cuánto lo de Jadwe también puede alentar o refleja, o mejor dicho, expresión, no sé, pues de alguna corriente al interior de esta coalición que probablemente se ha visto molesta por lo que fue el cambio en la segunda vuelta, porque en el fondo de eso es lo que está hablando, ¿no es cierto? De un eventual cambio de discurso entre primera y segunda vuelta del presidente Boric. ¿Para qué? Bueno, para ampliar la base de apoyo, tanto así que hoy día está Pero interesante un gobierno formado por dos coaliciones. Claro, saber si los militantes comunistas que forman parte del gobierno y que incluso dentro de la misma militancia les llaman los funcionarios, comparten o entienden de la diferencia que hay entre la primera y segunda vuelta, que lo ha dicho Gabriel Boric, lo ha dicho Giorgio Jackson, que era ampliar las bases de apoyo para poder quedarse con la presidencia, que fue lo que les resultó y que lo hicieron. Y que por ende el ADN que buscaba probablemente Jadwe y algunos en el Partido Comunista no lo iban a poder tener como una impronta. Y ese ADN es terminar con el neoliberalismo, como lo dijo, porque Jadwe no ha dicho nada diferente a lo que dijo en la primera vuelta. Eso es cierto. Y en los debates con Gabriel Boric era justamente uno de los puntos. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que Daniel Jadwe, cuando le entrega el apoyo en la segunda vuelta, en la primera vuelta y luego en la segunda vuelta, porque estos fueron primero a primaria, incluso hizo campaña por Gabriel Boric, siempre supo cuál era la identidad de lo que iba a ocurrir, o del resultado que era. Entonces, no esperar y hacerlo a las 4 semanas de este gobierno, porque son misiles los que le está tirando desde Venezuela a Daniel Jadwe. Es un misil, efectivamente. Y la pregunta es cuánto de esa posición puede generar un núcleo al interior cuando hablo del gobierno estoy hablando solo del Ejecutivo, ¿no es cierto? Del oficialismo. De las fuerzas, claro. Del oficialismo. Es que en el oficialismo se va a congregar un núcleo pensante, actuante, en torno, digamos, a esta proposición de Jadwe, digamos que es una propuesta legítima, digamos, pero que ¿qué es lo que busca? Tirar el gobierno hacia un camino, criticarlo, buscar modificaciones, apenas, como tú dices, a 4 o 5 semanas. Ahora, más aún cuando lo único que le queda en este minuto, si uno lo mira desde arriba al ministro Giorgio Jackson, al comité político, incluida Isquia Siches, es seguir ampliando aún más la base de apoyo. O sea, frente a lo que ocurrió en el Congreso, frente a los papelones que han tenido el comité político en estas 5 semanas, lo único que le queda a Gabriel Boric para sostener su gobierno desde el punto de vista legislativo, con un timing de tiempo, es ampliar la base. Matemáticas. Claro, es ampliar la base de apoyo. Necesita voto, y por eso, por ejemplo, ha habido esta especie como de fricción con la democracia cristiana, porque el gobierno aspira a que la democracia cristiana termine votando junto a las fuerzas del oficialismo. ¿Significará eso más adelante algún tipo de oferta del Ejecutivo hacia la democracia cristiana? No lo sabemos, pero por ahora está claro que el gobierno aspira a poder sumar esos votos. Hasta ahora no lo ha conseguido, pero una aspiración que significa también ofrecer algo. Pero no ha tenido tampoco el apoyo de ayer lo que pasó es que los retiros entre Frente Amplistas, con el Partido Socialista, se metió entre medio de la democracia cristiana.
Sí, lo que pasa es que los retiros desordenaron el naipe. ¿Acuerdas de lo que le pasó a Sebastián Piñera con los retiros? No, sí, eso está más que claro. El parlamentarismo de facto que hablábamos nosotros, vale decir, hay una especie como de dispersión. Bueno, el propio Parlamento hoy día es mucho más diverso y por lo tanto le colocan más la difícil. canción, le colocan la música al gobierno respecto a lo que va a pasar con la agenda. La música todavía no, el ritmo sí. Pero yo creo que le están, no solo música ni ritmo, yo creo que lo están haciendo bailar. O sea, cuando vemos a las 10 de la noche todavía encerrados los ministros del comité político tratando de negociar, es un poco eso, ¿no? Bueno, le están enseñando a bailar. Claro, pero también música, ritmo, pero hay un punto. Y el paso de baile, ¿para dónde vamos? Pero Néstor, ahí hay un punto. Quedarse hasta tan tarde. ¿No será que se quedan tan tarde después? Es porque faltó trabajo previo cuando se habla de trabajo prelegislativo, que ha sido una de las críticas, digamos, de muchos sectores del oficialismo, ¿no? Sí. Que faltó trabajo prelegislativo. La democracia cristiana, ¿qué es lo que dice? Vinieron a la hora de votar a pedirnos los votos, pero si esto se conversa previamente. Eso lo dijeron algunos parlamentarios, ¿no es cierto? Pues está bien, podemos negociar, conversar, que nos convenzan para votar a favor, pero esto no es 5 minutos antes que haya que apretar el botón. Es una crítica bien transversal. Es bien, sí. Yo alguna vez escuché a José Antonio Vieragallo, a lo mejor nos está escuchando, que fue ministro de la SECPRES bajo el gobierno de Ricardo Lagos, que no se podía sacar un conejo de adentro de un sombrero cuando se habla en materia legislativa. O sea, tiene que haber un trabajo de diálogo, inclusive con las fuerzas opositoras, con la UDI. Javier Macaya se ha mostrado que quería dialogar con Giorgio Jackson, de hecho hablaron, pero, y con esto termino, también dentro de las fuerzas políticas los diputados tienen que hacerle caso a sus jefes de bancada, porque si no entonces son unos adornos. ¿Para qué me junto con el jefe de bancada si después los parlamentarios no le van a hacer caso? Se supone que está mandatado justamente para eso, igual que los jefes de comité. Pero si viene la semana distrital, una vez así es el problema. Sí, pero yo creo que hay que poner un mínimo orden. Y así como torpedearon la administración anterior respecto a ciertos proyectos que eran del Ejecutivo y los tomó el Legislativo, yo creo que ahora... Pero no será, digamos, que esta incapacidad de las bancadas de aglutinarse, ¿no será que no es ni más ni menos que la expresión del deterioro de los partidos políticos? Porque nos encontramos con una política hoy día con partidos menos potenciados, y probablemente uno de los problemas que tiene el actual gobierno es que es un partido, es una coalición más de, estoy hablando del núcleo central, ¿no es cierto?, más de movimientos que de partidos. Y en democracia los partidos pesan. ¿Por qué pesan? No porque orientan, sino porque tienen programa, documento, algo a que aferrarse, no lo que va surgiendo, digamos, casi semana a semana. Una identidad ideológica. Y ahí quizás algunos dicen que está el debe. Información plural, opinión independiente.